Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de Dios. Estamos en la primera carta a los Corintios, ya en el capítulo 9. Y hoy vamos a ver los derechos de un apóstol. Y vamos a ver una primera parte. Vamos a ver cómo lo dividimos posteriormente. Vamos a leer del 1 al 7. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hasta aquí le vamos a dejar en la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedir dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque toda tu palabra es viva y eficaz y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Padre, que nos dirijas a través de tu bendita palabra, a través de tu Santo Espíritu, que podamos ser buenos receptores para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo elige a 12 apóstoles. Pero allí hay un traidor, que es Judas el Iscariote, el cual se quitó la vida después de haber entregado al Señor Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 1, vemos cómo los apóstoles, sin que haya una ordenanza sino que ellos dijeron, echemos suerte y escojamos a un apóstol entre nosotros, a un sucesor de Judas. Y entonces agarraron, echaron los dados y cayó en José, llamado el Justo, del cual no se sabe nada más que eso. Y sin embargo, uno de los requisitos que tenía que tener un apóstol es haber sido llamado por el Señor Jesucristo, haberle visto, por lo menos resucitado, y haber sido instruido por él. Y estas son las características que el apóstol Pablo va a defender. ¿No soy apóstol? Hace la pregunta como diciendo, ¿no saben que soy apóstol? Bueno, el Señor lo llamó cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia con cartas de los líderes religiosos para apresar y para dar muerte a los cristianos. Y el Señor Jesucristo, Hechos capítulo 9, se le aparece y le dice, tú vas a ser mi siervo y vas a hacer lo que yo te dije. Y quedó ciego por unos días. Y entonces ahí vemos el llamado del apóstol Pablo, vemos que de alguna forma fue convertido al Señor, porque tenía pruebas impresionantes de la resurrección de Cristo, porque Jesús mismo le dijo, yo soy al que tú persigues. Y él, obviamente, siendo un verdadero erudito de la Sagrada Escritura, inmediatamente le cayó el 20. Ahora, no soy libre, otro de los requisitos es que no fuera esclavo. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Bueno, se le apareció primero en su llamado, pero después, posteriormente, en varias ocasiones, el Señor Jesucristo le fue dando instrucciones. De hecho, usted recuerde que el apóstol Pablo no salió al ministerio inmediatamente, sino que después de su conversión, después de la restauración de su vista, él se fue a Arabia a estudiar las Sagradas Escrituras, a entender
lo que estaba pasando. 3 años, como un instituto bíblico, diríamoslo, y se preparó. Versículo, bueno, seguimos ahí en la siguiente pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Es decir, no tienen la evidencia de que se han convertido a Jesús, y no por obra mía, sino por obra del Espíritu Santo a través de mí. Verso 2. Si para nosotros no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces vemos que el apóstol Pablo verdaderamente fue un verdadero evangelista, sobre todo a los gentiles. Recuerde, esta es la carta a los corintios. De alguna forma, los de Corinto eran gentiles, eran griegos. Y el apóstol fue un trotamundos predicando el evangelio. Él verdaderamente fue pues una punta de lanza para el extendimiento del evangelio por todo lo que era Asia Menor hasta Europa. Así que él les dice, pues ustedes son una muestra de mi apostolado. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ahora, aquí vamos a ver algunas preguntas que uno tiene que ir respondiéndose. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Sí. ¿De beber? Sí. ¿No tenemos derecho de tener una esposa? La respuesta es sí. Como también los otros apóstoles eran casados, y tenemos una evidencia de que el Señor Jesucristo sanó a la esposa de ¿quién? Perdón, a la suegra de Pedro, sí, a la suegra de Pedro. Y los hermanos del Señor, hablando de Jacobo, que es Santiago, y otros hermanos que son mencionados en el Evangelio, es decir, medios hermanos. Es decir, el Señor Jesucristo nació virginalmente. ¿Tiene hermanos en la carne? Sí, pero solamente por parte del papá, porque él fue concebido directamente del Espíritu Santo. Bueno, esta es una historia que sabemos y no andamos en ello, pero es aclaratorio. Aquí los hermanos del Señor Jesús se muestran como personas que se convirtieron y están entre los discípulos del Señor Jesucristo. Cefas, quien es Pedro, y es de alguna forma el que se casó. Dice el verso 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, solo porque ustedes dicen que nosotros no, entonces nosotros no. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Entonces yo me imagino, ¿verdad?, agarrando un fusil y yendo en la calle vestido de soldado y diciéndole a la gente que se unan a mi ejército. Y la gente va a decir, ¿y qué ejército? Si el ejército le pertenece al gobierno, ¿tú de qué gobierno eres? ¿Cómo invitas a cualquier persona a tu ejército? Y dice, ¿acaso se puede? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Sabe? Nosotros teníamos un árbol, digo teníamos porque ya murió el arbolito, pero teníamos un árbol de duraznos. Y qué hermoso era llegar al árbol y tomar un fruto, lavarlo y comerlo, y qué dulzura, qué ricura. Decía uno, wow, qué bien se siente, ¿verdad? Haberlo cuidado, haberlo podado, haberlo regado, haberlo de alguna forma sembrado, ¿no? Y es el fruto, ¿no? Entonces, creo yo que es bueno. Todos, del que planta, y si usted tiene un árbol de limones, ¿no come de sus limones? Si tiene unos arbolitos de ajís, de chile, ¿no los come? O de alguna otra fruta. Pues yo creo que sí, es parte de lo suyo, de parte de su trabajo, el fruto de su trabajo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y bueno, creo que
Es lógico, ¿no? El pastor ordeña las vacas y pues, se toma su vaso de leche, su café con leche. Es normal, ¿verdad? No porque se tome un vaso de leche ya se agotó la leche, no, no, es normal. Y creo yo que de alguna forma tiene que ver con eso, que el trabajar en la obra de Dios trae fruto y que de alguna manera Dios provee de ese fruto para que la obra de Dios pueda continuar. De eso se trata, de eso se trata, de que los apóstoles recibían apoyo para que el Evangelio fuese de alguna manera circulando y fuese llevado a otras criaturas, a otras personas. Y lo mismo pasa en nuestros días. Tenemos pastores, que ya, por cierto, los apóstoles ya no existen. Uno, porque no fueron llamados directamente por el Señor Jesús. Dos, porque no vieron al Señor Jesús, no fue el Señor que los llamó. Y tres, porque solo habían 12 apóstoles. 12, ¿se acuerdan? Murió uno, sustituyeron al otro, pero no dijeron vamos a hacer más apóstoles, ¿no? Son 12. Y porque además en la Jerusalén celestial hay 12 puertas que son 12 perlas y cada una de ellas tiene, ¿qué cree? El nombre de los 12 apóstoles. Y particularmente yo creo que José, llamado el justo, no fue el apóstol, sino fue el apóstol Pablo. Él mismo lo dice como un abortivo, fui llamado. ¿Sabe? Si usted ve un hombre que tuvo más influencia en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. De las 21 epístolas que están en el Nuevo Testamento, 13 son del apóstol Pablo. El hombre que más viajó predicando el Evangelio fue el apóstol Pablo. Dígame, ¿qué hay de José llamado el justo? ¿Se da cuenta? Usted puede saber de Pedro, de Juan, pero de José llamado el justo. Así que de alguna manera tenemos el 12º apóstol, sin lugar a dudas, es el apóstol Pablo. Y él dice, ¿sabe qué? Yo como apóstol tengo derechos y me gustaría que respetaran mis derechos. Y con eso vamos a continuar la próxima semana hablando de la defensa del apostolado de Pablo, para que podamos entender cómo él de alguna manera trabajaba sin cesar para la obra, pero necesitaba comer, necesitaba para viáticos, necesitaba para su manutención. ¿Se da cuenta? No para enriquecerse, ¿verdad? No para comprar un barco para que ya no pague pasaje, sino queremos un barco, no, era para su manutención. Y aparte que él trabajaba haciendo tiendas, pero bueno, no creo que haya sido un trabajo por ahí muy remunerado. Digo, si hubiera sido arquitecto, si hubiera sido otro tipo de construcción o quizás hasta comerciante, pero hacedor de tiendas, ir de un lugar, ¿le hago una tienda? No, ¿le hago una tienda? No. Bueno, hágame una tienda, pero ¿quién vivía en tiendas en esos tiempos? Solo eran como almacenes o cosas que... ¿Por qué? Porque ya venía de alguna manera, pues, lo que era el avance tecnológico y bueno, ya habían más cosas con ladrillo que con tiendas, ¿no? De tela o de pieles. Prácticamente las tiendas eran para la gente nómada que iba al desierto, era como una casa de campaña que podía armar y desarmar y podía pues tener una noche tranquila sin problemas. Así que aquí tenemos al apóstol Pablo defendiendo su apostolado y creo yo que de alguna manera es redundante para nuestra época, sobre todo para que el extendimiento del evangelio se siga dando, ¿verdad? Y necesitamos pastores que sigan haciéndolo y se necesita pues mantener al pastor para que pueda él proveer a su familia y así el evangelio siga corriendo y que no haya desertores del evangelio, que no haya, ¿se acuerdan? La mies es mucha, los obreros son pocos. Así que es parte de esto lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo. Así que
Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que nos dé entendimiento para que podamos cada día comprender de su palabra. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú pusiste el orden. Allí en Efesios 4:11 dice que tú pusiste a los apóstoles, a pastores, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciar el trabajo de los hombres tuyos y rogamos que los libres de tentaciones para que puedan vivir en santidad. Gracias, Padre, por el hermoso privilegio de poder servirte. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este tiempo. Recuerden, los días miércoles son breves y los domingos lo esperamos con el estudio. Este domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar con Ezequiel. Así que recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, que Dios le bendiga. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.